Muy buenas tardes. Ahora vamos a reiniciar nuestra sesión, ¿no? A partir de, yo les comentaba mucho esta metodología de habilidades para la vida que les recomiendo mucho, sobre todo en temas de trabajo, de promoción comunitaria de salud. Les vamos a mandar los materiales ahora que sobre estos temas específicos, algunos manuales que también se tienen. Y vamos a continuar ahora con dos temas que vinculados a las temáticas de intervención social son importantes y que muchas veces, como lo hemos visto también, como que se abordan desde una perspectiva más teórica y conceptual que metodológica y práctica. El tema de la participación social y el tema del empoderamiento social, como dos fundamentos importantes, procesos que son fundamentales en cualquier tipo de intervención social. Y les digo que muchas veces pues se conoce como el tema de la participación, ¿no?, conceptual, empoderamiento, y pocas veces se tiene que ver esta parte más metodológica y así que vamos a platicar sobre la participación y el empoderamiento social como dos formas importantes de vincular los temas de la intervención social. Adelante. Adelante. No, ahí, antes. Ahí. Inicialmente podríamos nosotros decir que cuando hablamos de participación social, estamos hablando de procesos sociales, políticos, educativos, metodológicos, como lo hemos visto en muchos de los temas que cruzan el diplomado. Es un proceso social, es un proceso educativo, es un proceso político, es un proceso metodológico, que va a tener también diferentes formas, diferentes perfiles, diferentes tendencias y diferentes posturas. En un primer momento, la participación se puede ver como medio y como proceso para generar transformaciones en los espacios desde donde nosotros generamos la intervención social. La participación como un mecanismo de inclusión, como un mecanismo de integrar, de cohesionar, de articular, de incluir sujetos que están vinculados a un espacio social. La participación también puede ser vista de una manera más instrumental, más funcional, como dispositivo de control, como procesos de gobernabilidad, y la participación también puede ser una práctica basada en algún interés. Yo participo, ¿por qué? ¿Qué me van a dar? ¿Qué interés tengo? Entonces, las modalidades también para entender la participación van a ser muchas. Y cada una de estas tendencias, lógicamente que va a tener todo un trasfondo teórico, conceptual, político, ideológico, filosófico, que va a ser muy importante de tomar en cuenta cuando nosotros intervenimos y cuando nosotros decimos que detonamos o generamos procesos de participación. Lógicamente que desde una perspectiva crítica, comprometida, solidaria, colaborativa, las dos primeras nociones de la participación pues serán las nociones en las que nosotros tendremos un fundamento ético para generar estos procesos, ¿no? La participación vista como medio y proceso para la transformación social y la participación vista como un mecanismo de inclusión. Este proceso social, educativo, político, metodológico, ¿sí?, se compone por lo menos de diferentes niveles o dimensiones que son estos puentes que nos van a permitir entender la participación desde una parte conceptual y teórica a una parte metodológica y práctica. Adelante. ¿Cuáles van a ser estos niveles?
Esto va a ser algo fundamental, porque cuando hablamos de niveles de la participación, estamos hablando de estos puentes que nos permiten identificar un proceso participativo para desarrollarlo. Es decir, componentes que van a ser fundamentales para poder entender la participación. Un primer nivel de participación es el nivel de la información. Esto se ve mucho, sobre todo, cuando se trabajan estos modelos de promoción comunitaria de salud. Un primer tema es el tema de la información. El tema de tener en nuestros aspectos a los que vamos nosotros a incorporar. En este caso, piensen en cuestiones de salud. Información que tiene que ver con aspectos, datos del contexto, procesados, cuestionados, reestructurados y que permiten en un primer momento tener un basamento de lo que implica, ¿no? Por ejemplo, ustedes en el ámbito de la salud, por ejemplo, cuando se hace un periódico mural, ¿no?, en los hospitales, es un primer nivel que va a implicar dar información en general, ¿verdad? Y claro, para que llegue, ¿no?, ponerse un periódico mural, pues primero esa información ustedes tuvieron que procesarla, ¿verdad?, que entenderla, que escribirla, que graficarla, que darle un diseño, imagen, para poder dar este tipo de información a la gente. La información significa el primer nivel de participación. Participar es generar información, transferir información a los sujetos con los que nosotros estamos trabajando. Hay veces que queremos, ¿no? Por eso es que la gente no participa. Pues hay veces que ni siquiera nosotros entendemos o tenemos información y queremos mandar mensajes. Entonces, el nivel de la información implica el que uno tenga estos procesos para poder después compartirlos con la gente. Pues ese es el primer nivel. Siempre hay que pensar en un proceso de intervención social como hay un tipo de información sobre los temas específicos a los que esa intervención está vinculada. Ustedes, lógicamente, son temas vinculados a la salud. La posibilidad de tener información nos lleva a un segundo nivel de la participación social, que es el nivel de la opinión. Yo puedo tener información, recibo información, reflexiono sobre la información y entonces puedo poner y puedo tener una opinión, puedo tener una postura, puedo tener una posición frente a ese tipo de temas, a esa información con la que yo cuento. No solamente es decir, la consumo, como ahora se dice, la integro, sino a partir de eso yo puedo dar una opinión, que puede ser diversa, En un proceso de intervención comunitaria, yo, por ejemplo, puedo llevar una convocatoria para que elaboren proyectos culturales, se da la información, se dicen estos son los procedimientos, se da esta información y habrá gente que diga, oh, me interesa, no se le puede entrar, tengo aquí un proyecto, fíjense, y otra gente que diga, no me interesa, ¿no? Es decir, la participación implica también opinar, dar su posición sobre los temas, vuelvo a repetir, acotados y delimitados a ese proceso. Participar es generar información y obtener información. Participar es dar opiniones sobre esos temas con la información que yo tengo. La participación
participación a partir de la información y la opinión te permite tomar decisiones. No solamente decir, mira, salió la convocatoria para financiar proyectos. Estas son las fechas, mira. Está abierta, por cierto, está abierta desde la semana pasada, PACNIC, ¿no? Tengo 1 mes y medio para asesorarme, hacer mi proyecto, ¿no? Conoce la información, tienes una opinión positiva, sí quiero hacer mi proyecto. Y entonces, la participación también significa tomar decisiones. Sí voy a hacer mi proyecto. Voy a ir a las asesorías, voy a ver cuáles son los criterios, voy a estudiar, voy a ver otros proyectos. Tomas decisiones, ¿para qué? Para involucrarte en el proceso. Entonces, sí, voy a meter mi proyecto porque es un proyecto para defender el patrimonio histórico y cultural de mi colonia. Quiero hacer un libro de la historia de la colonia. Involucramiento que va a implicar un proceso orientado hacia la transformación social. La transformación que en el caso específico de los proyectos que se trabajan desde una visión de trabajo social, y lo hemos visto, que normalmente serán proyectos que buscan transformaciones en espacios microsociales, pero que son transformaciones sustantivas, que son transformaciones importantes. Y lógicamente, por eso la participación es un eje transversal a los procesos de intervención. Porque bueno, yo quiero generar procesos de participación comunitaria en salud, y lógicamente que teniendo, ¿no?, miradas, conocimientos, metodologías diferentes, yo puedo hacer estos cruces, ¿verdad? Queremos además que se involucren a partir de una visión, porque queremos hacer un proyecto de promoción comunitaria de salud desde el enfoque de habilidades para la vida, por ejemplo. Entonces se cruza un ejercicio fundamental en el trabajo social. Es la intervención que se genera en el cruce de diferentes perspectivas. Por eso en la mañana hablábamos de las estrategias metodológicas, ¿verdad? ¿Qué pasa muchas veces en la noción de participación? Pues que no se tiene claridad, sobre todo con los niveles, ¿verdad? Entonces por ahí se escucha mucho, es que la comunidad no participa, es que la comunidad es muy, ¿cómo se dice? Apática, es esa palabrita que cuando a lo mejor no tiene ni un tipo de información sobre el proyecto, ni desde ahí. Por eso todo proceso de participación será fundamental vincularlo a los procesos, ¿no? La participación, hagan en cuenta que es un ejercicio transversal que se genera en procesos de intervención social. No todos los procesos de intervención necesariamente tienen una visión participativa, que ese es otro tema también, ¿no? No puede haber, y sobre todo desde las instituciones donde nosotros trabajamos, normalmente el marco, ¿no?, normativo que es un proceso de intervención técnica, ¿verdad? Mira, yo tengo un programa, voy a la comunidad, a lo mejor lo puedo informar, lo puedo dar a conocer, pero es el programa que se hace. Estas son las reglas. Los procesos de participación normalmente son procesos que se construyen y que hemos insistido mucho y que no son nada fáciles, sobre todo en el marco de una arquitectura institucional como las de nosotros, que normalmente son muy verticales, muy técnicas, ya ni siquiera solamente adentro, entre la estructura tan jerárquica, sino también en los procesos que hacemos con los sujetos con los que trabajamos, ¿no? Pero es muy importante que ustedes consideren, creo que este ABC de la participación es como un elemento fundamental para entender la participación, vuelvo a repetir, no solamente desde el punto de vista teórico y conceptual, sino también metodológico. Este es un puente metodológico. ¿Sí? Adelante.
Cuando nosotros cruzamos esto que yo les digo, la participación como algo transversal, y lógicamente que le damos toda esta orientación de estos enfoques de la intervención, y de una intervención diferente, alternativa, colaborativa, participativa, pues lógicamente no. Por ejemplo, la participación social, cuando se cruza con esta visión estratégica, pues hay que ver, ¿no?, todos estos elementos que ustedes ya manejan, ¿verdad? Hay una participación que se genera a partir del corto, mediano y largo plazo, ¿verdad? Sí, yo quiero hacer un proyecto, pero no quiero que la otra semana toda la comunidad ya tenga la información sobre, ¿no?, la prevención de enfermedades, etcétera, ¿no? Sino que es un proceso participativo que es estratégico en el marco de poder ver qué se logra en el corto, qué se logra en el mediano, qué se logra en el largo plazo. Que tiene que ver también con procesos, esto que hemos visto, debilidades y fortalezas. La participación, que es muy importante. Por ejemplo, fíjense, Cauce desde el principio empezó a tener una relación con su contexto local. Empezó con un tema de las bandas en una zona, empieza a trabajar un contexto más de la región, más de la ciudad, más nacional y internacional. Entonces, sus procesos participativos son procesos pues, que articulan desde lo local, en nuestro caso, desde lo institucional como tal, hasta las redes institucionales, regionales, nacionales, internacionales, que puedan generar dentro de un proceso participativo. Algo que decíamos en la mañana, multiplicidad de estrategias metodológicas. Los procesos de participación retoman y también cruzan estrategias metodológicas. Y se pueden hacer procesos de participación vinculados a la vida, vinculados a comunidades terapéuticas, una serie de elementos que te van a permitir cruzar, ¿no? El tema de las alianzas que también hemos comentado. Los procesos de participación social son procesos que se dan consistencia a partir de las alianzas y que tienen que ver con lo local, incluso a veces con lo microlocal, con lo local. Ahora se habla mucho de lo microlocal, ¿no? Por ejemplo, para una mirada mundial, la Ciudad de México sería un espacio local, ¿verdad? O sea, si tú lo ves desde el mundo, pues la ciudad es un... Pero si tú lo ves desde la propia ciudad, no, hombre, es un mundo, ¿verdad? Entonces, lo local será muy diferente, pero incluso si tú lo ves, sí hay 16 delegaciones, 1433 colonias, barrios, unidades habitacionales. Pero dentro de esas colonias nada más, por ejemplo, la colonia Guerrero, pues sí, es una colonia, pero... Entonces ahora, por ejemplo, se habla mucho de los microespacios, lo microlocal, lo regional, lo nacional, lo global, lo internacional. Tiene que ver este tema con las alianzas, con las sinergias entre diferentes tipos de conocimiento, ¿no? Que hemos insistido mucho esta noción del cruce de conocimientos. Por lo menos 3 grandes tipos de conocimiento y de saber: saber social, el de la gente; saber académico, científico, el de los especialistas; y saber práctico, el de la gente que está cotidianamente entre la práctica. A esto se refiere. Por eso los procesos participativos, por ejemplo, ustedes, por ejemplo, como gente profesional del trabajo social, están algunos profundizando, algunos en el saber académico, ¿verdad? Que muchas veces es diferente, pero complementario del saber que tienen en la práctica. Y hay veces hasta que chocan. Y hay veces que esos dos saberes chocan más con el saber de la gente, de sus pacientes, de sus familias. Una visión participativa que implica
incorporar, incluir esos saberes, ¿verdad? Que te van a permitir tener lo que algunos dicen un metasaber. Cuando tú articulas, ¿no?, en un nivel. Y por eso, los nuevos discursos en términos de política pública, de propuestas, de programas sociales, se basan en esta sinergia de los diferentes conocimientos o saberes, ¿verdad? Entonces hay un tipo de conocimiento. Ya cuando uno tiene los tres saberes, está en la parte social, por ejemplo, en el caso de Krause, Giovanni, que es uno de sus fundadores, pues bueno, tiene el saber práctico. Se formó y además chambea ahí. Son dimensiones diferentes, pero el tema de la participación, por eso es complejo. No es cualquier, por eso se dice, ¿verdad? No, pues es que la gente no participa. Pues porque pongas una invitación para ir a una reunión, pues ya, ¿no? A mí me tocó todavía siendo estudiante, en una comunidad indígena, incluso pusimos el cartel en español, ¿no? La comunidad indígena, en la mitad de la gente no hablaba. Entonces, muy importante cómo los fundamentos de la participación son cuestiones complejas. No es decir, yo por eso siempre les digo, ¿verdad? Desde el trabajo social, es tan fácil que diga procesos de participación. Cualquiera lo puede hacer de sentido común. Requieres miradas que te permitan ver los fundamentos teóricos, ¿no? Y también ver, por ejemplo, yo apelo mucho a la participación micro. Mucha gente dice, ay, es que ¿no? Este equipo de 100 personas que vamos a estar un año ya implica un proceso de participación. ¿Por qué? Pues porque hay información, porque hay opinión, porque hay toma de decisiones, porque hay involucramiento en sus trabajos y porque generarán seguramente algunos elementos de transformación en sus instituciones, a lo mejor pequeñitos, a lo mejor modificar su manual de procedimientos, su manual de puestos, modificar su proyecto, su programa, ¿no? Como alguna gente, modificar algunas políticas institucionales importantes, aportar a enriquecer los programas sociales, pero eso se genera a partir de un proceso participativo que es muy complejo, ¿no? Ya lo decía cuando vino este compañero Jesús Arriaga, ¿no? Los enfoques participativos son los más complicados, son los que más te llevan tiempo, son los que más llevan conocimiento riguroso de la teoría, la metodología, los conceptos y además la práctica. Adelante. Participación es comunicación, una comunicación permanente. Por ejemplo, si nosotros seguimos poniendo el ejemplo pues bueno, nos vemos aquí cada sábado, ¿verdad? Vamos a ver temas y vamos a ver cuestiones administrativas, cuestiones del programa, cuestiones, ¿no? Hay un proceso, por lo menos, de comunicación hacia lo interno, comunicación hacia lo externo, ¿no? Yo, por ejemplo, todas las semanas pongo el programa en mi Facebook. No solamente en el Facebook del diplomado. Lo pones tú, lo pongo yo. Y cada semana me dice gente, qué interesantes temas, ¿cómo le puedo hacer? Anótate en el otro diplomado que iniciamos en octubre. Comunicación hacia adentro y comunicación hacia afuera es un fundamento de la participación. Hay veces que generamos procesos de participación tan extraordinarios que nadie conoce. Y entonces, por eso, estos fundamentos serán. Y lo que también decía Giovanni hace rato, ¿no? Todos estos temas como que se van cruzando. La participación implica también el conflicto.
conflicto es inherente. Vamos a tener una sesión cuando veamos fortalecimiento institucional solo de resolución de conflictos. Sí, hay conflicto, pero teórica y metodológicamente también hay metodologías para resolver esos conflictos. ¿Cuántas veces no por un conflicto se puede caer un programa social? Por conflictos, que tú dices, híjole, ¿cómo es posible, verdad? A veces hasta conflictos ni siquiera sociales, institucionales, políticos, sino hasta personales. Y la participación involucra conflicto, pero también involucra poder resolverlos. Resolución de conflictos. La participación que va a implicar, ¿no?, esto que hemos comentado, la posibilidad de que las iniciativas de intervención tengan los recursos, gestionen o se autogestionen incluso. Por ejemplo, normalmente en las instituciones públicas, ¿no?, que vivimos siempre con esta limitante de recursos, es decir, estos son los recursos que tienes y con esos te debes de alcanzar para tu programa. No hay una visión, por ejemplo, de participación que implique ver otras opciones para gestionar recursos, ¿verdad? Hay veces que hasta la misma institucionalidad te prohíbe. Cuando estaba en desarrollo social acá, logramos que Nissan nos diera, nos quería donar 10 camionetas para los CAIS, los Centros de Atención e Intervención Social. Después de ver todo el trámite, dijimos, ¿saben qué? Mejor no, gracias. No, porque hasta podías caer en una responsabilidad como servidor público. Dijimos, no, pues mejor no. Cuando las necesitábamos, ¿verdad? Hubiéramos salido un montón de problemas con eso. Pero hay otros. Una compañera del segundo diplomado que trabaja, lo tomó a distancia acá en un hospital de Quipulco, en el Estado de México, que es una zona montañosa. Y entonces la unidad de medicina del ICEM donde ella trabajaba, pues requerían, pues ahí no podías llegar en ambulancia, tenías que llegar en un helicóptero necesariamente. Y eso, todo el proyecto gestionó, bueno, lógico, con el director del hospital, ¿no?, a nivel político, a nivel administrativo, y les donaron una organización internacional una ambulancia aérea. Gestionó, ¿no? Y bueno, pues ahí hubo coincidencia. Esta experiencia, no, off the record la digo, ¿no?, porque nos iban a donar, no pudimos, pero esta compañera obtuvo una ambulancia por la metodología hizo un plan de gestión de recursos y lo obtuvo. Ella estudió el segundo diplomado. Y me acuerdo muy bien porque ayer se cumplieron 2 años y lo subimos al Facebook de ese segundo diplomado y ya lo dijo maestro. Entonces, el tema de los recursos es fundamental. Y el tema, lógicamente, de los liderazgos individuales y colectivos. No, ahorita que también vamos a tener una sesión especial de liderazgo. El liderazgo siempre se piensa como la visión personal o individual, ¿no? Hoy se ve cuando hay liderazgos individuales, pero también hay liderazgos colectivos y liderazgos institucionales. Ah, mira, ese hospital, ¿verdad?, que tiene el modelo de salud pública bien interesante. Es un liderazgo institucional. O este centro de atención de adicciones que tiene un modelo, pero liderazgos individuales, colectivos, institucionales, que la participación también va a generar. Y lógicamente que va a haber otro elemento importante dentro de los procesos de participación, que para mucha gente viene del mismo tronco. Para mucha gente implica otras metodologías, que es el tema del empoderamiento. El empoderamiento, adelante. El empoderamiento
como un proceso social, político, educativo y metodológico también. Hemos insistido mucho cómo todos estos procesos no se puede desligar lo social, lo político, lo educativo y lo metodológico. Porque para muchos también posturas, este tipo de procesos solamente son técnicos, ¿no? Metódicos. No, involucran todo un ámbito. El empoderamiento involucra la posibilidad de impulsar y promover la capacidad creadora, organizativa y asociativa de los mismos sujetos. Esto que decía Giovanni. Oye, pues ustedes son súper creativos. Para maldad, maestro, toda esa creatividad, transfórmenla. Por ejemplo, muchos modelos, tanto el de habilidades para la vida como el ECO 2, trabajan sobre esto. ¿No? Son metodologías de decir, oye, por ejemplo, me tocó experiencia interesante con la población callejera. Entonces dicen, ay, que la población callejera no está organizada, no participa. No, maestro. Tan organizada que sobreviven en esas condiciones adversas, nacen, se reproducen, claro, en condiciones muy adversas, pero al final ustedes creen que no tienen mecanismos de organización, de participación, de liderazgo, ¿no? Sus recorridos son estratégicos. A ver, en la mañana, ¿dónde desayunamos? En tal lugar. Voy recorriendo, ¿dónde me dan la comida en la tarde? ¿Dónde puedo cenar en la noche? Todo eso implica la capacidad creativa de la iniciativa asociativa, que en el caso, por eso, de habilidades para la vida es muy interesante, ¿no? Porque no solamente es el pensamiento creativo, sino también hay una habilidad bien interesante que es el pensamiento crítico, la toma de decisiones, ¿no? Es decir, siempre pensar en el ámbito del empoderamiento que los propios sujetos tienen poder. Un poder a veces oculto, pero al final un poder que es importante de... Ahora que nos tocó hacer un censo de población de calle, interesante, el 80%, no más, ¿verdad? El 85% de la gente en calle trabaja, claro, en cuestiones totalmente informales, ¿no? Pero tiene una capacidad, ¿no? Como antes, pues que la población de calle está ahí todo el día, no. Ellos se organizan. Si se monean en la mañana, en la noche trabajan. Se monean en la noche, en la mañana trabajan. Y al final son habilidades que se tienen, ¿no? Y que es muy importante identificar. Esto que decían, todo sujeto tiene habilidades, tiene destrezas, tiene conocimientos, tiene saberes, que es necesario en un proceso de empoderamiento impulsar y promover. El empoderamiento se genera en espacios comunitarios, grupales, locales o institucionales específicos. Es un medio para desobstaculizar, promover, motivar, incrementar, incitar iniciativas de transformación local o micro. Promueve mecanismos de articulación, esta noción de articulación. Siempre en todo tema de intervención crítico, siempre va a ser el tema de la... Algunos le llamarán alianzas, algunos le llamarán asociaciones, algunos le llamarán articulación, pero va a ser un eje fundamental en toda metodología. Desde, ¿qué decíamos? Desde lo chiquito hasta lo grandote. Y ahora con las nuevas tecnologías de la información, pues es muy fácil, ¿no? Cuando yo era estudiante de trabajo social y queríamos organizar la Federación Nacional de Estudiantes de Trabajo Social, ¿no? En el año 88, 89, bueno, pues de entrada pues no había celulares, ¿no? Era el teléfono o la carta. El fax empezaba apenas. Empezaba en los 90 y ya el fax era una gran la gran transformación, ¿no? O sea, a las compañeras de Chihuahua, en lo que yo les mandaba la carta, que me regresaban la carta, pasaban un mes. Ahora, todo este tipo de articulación se da pero en segundos. Nunca pensaría uno, ¿no? Ahorita a los colectivos que voy a ir de cultura, pues ahorita les dije, ¿no?
llego después de las 3 de la tarde. A las 2 no, a las 3, ¿no? Prepárense. Porque ahorita los medios, o sea, las nuevas tecnologías, que también vamos a tener una sección especial de nuevas tecnologías, van a ser fundamentales. Tienen, ¿no?, su doble cara, pero al final, en términos también de una visión profesional contemporánea, pues va a ser muy importante, sobre todo en este año. Adelante. Desde esta perspectiva, los agentes de transformación son los sujetos sociales. Fíjense, en un proceso de empoderamiento, los profesionales somos acompañantes, somos promotores, somos facilitadores que nos insertamos en esas mismas realidades donde coexistimos, ¿no? Puede ser que uno pueda ser también parte de la realidad, pero no necesariamente, sobre todo en un trabajo institucional, ¿verdad? Pues ahorita voy a ir acá a Popotla, ¿no?, que ahora ya se denomina el parque, no sé si ya sepan ustedes, que era el parque del árbol de la noche triste, ahora se llama el árbol de la noche victoriosa, se cambió, ¿no? Porque bueno, fue triste, dicen ellos, fue triste para los españoles, pero para victoriosa para acá, entonces ahora ya se cambió, bueno, voy ahí. Pues yo conozco eso, pero no soy de esa zona, ¿verdad? Pero bueno, cuando me toca hacer supervisión en la colonia Doctores, donde todavía viven mis papás y yo viví 30 años, sigo viviendo, o sea, te desplaza, ¿no? O sea, duermo en otro lado, pero casi todos los días voy a ver a mis papás, paso por ahí, pues formo parte de ese contexto también. Pero normalmente los profesionales sí, de una visión institucional, formamos parte externa a una realidad muchas veces, ¿verdad? Sí, vamos a hacer la visita donde sea, entramos ahora sí, ¿no?, hasta dentro de la realidad. Vamos con una visión profesional, hasta dentro. Yo siempre digo, el trabajador social es el único profesional que entra hasta la cocina de la realidad social. Hasta la cocina. Pero, al final, muchas veces, pues somos profesionales que no somos parte de esa realidad, ¿verdad? Sí, entramos, y nos abren la puerta. Tengo amigos antropólogos, psicólogos, que cuando quieren hacer trabajo comunitario en zonas donde dicen, oye, vamos, acompáñanos. Porque nada más la propia carta de presentación de trabajo social, una carta de presentación de un psicólogo social, a ver, espérate, antropólogo, ¿me vas a venir a estudiar? Y como trabajo social sí, pero hay que ver que somos acompañantes en esos procesos. Es importante en el empoderamiento el descubrimiento. Fíjense, el empoderamiento trabaja al revés de la noción de problemas sociales o la visión de problema. Normalmente las metodologías tradicionales, sobre todo en un diagnóstico, que es identificar problemas. El empoderamiento, su metodología es al revés. Identificar potencialidades. Identificar capacidades, destrezas, que pueden ser personales, pero también pueden ser colectivas. Esto que decía, ¿no? Nosotros yo me acuerdo mucho de un programa, que lo trabajamos también con Cauce cuando estaba yo en el INJUVE, que era un programa de formación de comunicadores juveniles, comunitarios, ¿no? Entonces era un programa donde a muchos de los chicos de las colonias, que eran becarios, les dimos un curso de capacitación para el manejo de micromedios de comunicación, sobre todo video, fotografía, ¿no?, que sepan hacer un documental, un reportaje, una noticia, redactar. Y después ellos hicieron un propio periódico participativo, ¿no?, que se llamó Clandestino. Yo tengo ahí varios ejemplares. Y fue muy curioso porque en ese proyecto entró una chica. Yo creo que en ese tiempo debería de haber tenido unos 16 años. Entra una chica que jamás en su vida había agarrado una cámara fotográfica, jamás en su vida, porque además vivía
en una colonia, que el otro día que decíamos cuál era la más peligrosa, Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, en Iztapalapa. Me acuerdo que era becaria ahí. Y nunca había dado una cámara. Gracias a este programa, descubrió la cámara. Y no, hasta el maestro fotográfico, no manches. Bueno, pues ahora es Premio Nacional de Fotografía. Tiene su propio estudio, vive en Chiapas, se fue a Chiapas a vivir. Reconocimientos internacionales, En esta metodología lo que hacíamos era descubrir a estos talentos socialmente, ¿no? Nunca había ganado hasta los 17 años en una cámara, porque nunca había tenido el acceso, la posibilidad de tener una cámara, hasta que le dieron este curso, ¿no? Que la chava, yo todavía la contacto, estamos hablando, no, es que, fíjense, le estoy hablando del año, no de cuando yo estuve en el INJUVE, yo estuve en la Dirección de Programas para la Juventud en el año 99-2000, ahí fue ese programa, se llamaba Jóvenes por la Ciudad. Es que tuve dos etapas, y luego ya a mis 50 años como que ya se confunden, ¿no? Yo estuve del 2007 al 2009 en el Instituto de la Juventud, 99 y 2000, en la Dirección de Programas para la Juventud. Pues Azul debe de tener ahorita como 18 años que tomó ese curso. Pero ¿cuál fue la idea? Descubrir potencialidades. Claro, había un montón de otro tipo de problemas, ¿verdad? Asociados al consumo, pero lo que nos interesaba es descubrir potencialidades. La noción de empoderamiento va al revés de la noción tradicional, de donde hay que descubrir problemas. Claro, hay otras metodologías donde es problema y potencialidad para resolver el problema, ¿no? Lo que hemos visto en muchas metodologías. Pues normalmente es identifica el problema. Ya después, dar la respuesta. Aquí era, identifica potencialidades. Identifica poder, capacidades, habilidades, destrezas. Yo este ejercicio lo tengo súper clarito porque, les digo, esta chava ahora es una... Y lógicamente que va a haber, ahorita estoy asesorando también otra tesis, de una de las de maestría en trabajo social. Esta chica trabajó conmigo en el INJUVE también y hizo el análisis del impacto en la implementación del programa, de este programa. Todo que implicaba descubrir potencialidades y de ahí tiene no es una muestra, son estudios de caso, ¿no? Son 15 jóvenes que les hizo todo un estudio de caso más cualitativo, como historia de vida a partir del INJUVE. Los 15 trascendieron porque identificaron sus potencialidades. Ahora, el trabajo de empoderamiento es un trabajo también muy acotado, incluso hasta personalizado muchas veces, para poder construir estos planes, ¿no?, de vida. Casi tiene que ser, o sea, se trabajan de los 3 niveles, como el trabajo social, ¿no? O sea, el caso específico, el tema grupal y el tema comunitario, grupal familiar, ¿no? En estas dimensiones. Pero normalmente el trabajo de empoderamiento es un trabajo mucho más, no es como tan masivo, ¿no? Son procedimientos de intervención más acotados. Por ejemplo, esta chica trabajó con estos 15 chavos, pero desde que entraron al INJUVE en el 2007, su estudio es hasta el 2012, ¿no? Pero pues apenas ahora se va a titular, ¿no? Que es otra cosa. Pero bueno, el estudio que ella hizo de impacto fue del 2007 al 2000, y a los 15 chavos los estuvo siguiendo, ¿eh? Por eso no puede darle seguimiento a 10,000 becarios que teníamos, ¿verdad? De esa manera. No se puede. Entonces, pero sí es un trabajo de empoderamiento más acotado, más delimitado, pero más profundo. Se dirige construyendo relaciones
horizontales, dialógicas, autogestivas. Hay todo un planteamiento dialógico adelante. Y lógicamente que lo que busca es que los sujetos se hagan presentes en ese contexto y en otros contextos, como estos casos, reconocerse sujetos con potencialidades, tener puentes de comunicación con sujetos de otros entornos, por ejemplo, con Cauce, todo el tema de, ahorita se ha metido mucho al trabajo de la cultura de paz, ¿no? Son de hecho, los financia el Pronapres para trabajar en los, no lo digo, pero los 100 municipios más peligrosos del país, estos amigos trabajan así, en los más complicados. Y con esta idea de relación. Entonces van, se buscan en los municipios, las asociaciones civiles, generan red. Esta red ya se hizo internacional. Carlos Cruz estuvo hace dos años en Italia con el gran gurú del trabajo de intervención, de construcción de paz, que trabajó con la mafia napolitana. A ese nivel, compartiendo metodologías, oye, como lo hicieron. Ellos han trabajado mucho, sobre todo, ahorita están metiéndose mucho con el tema de los jóvenes que están en la parte del narco, del sicariato. Trabajaron mucho tiempo también metodologías con las barras. De hecho, ellos son de la Rebel, ¿no? Y tienen todo un tema de construcción de paz con las otras barras que vienen. Y era interesante. Pero puentes de comunicación. Digo, casi en todas las metodologías eso. Algunos los van a llamar, les digo, alianzas, articulación. Aquí en el empoderamiento es construir puentes de comunicación. Identificar necesidad de recursos, que va a ser otro elemento igual. Problematizar cuestiones, incluirlas en la agenda, que también va a ser un tema importante. El empoderamiento no significa que se empodere el sujeto y que digas yo soy muy, sino empoderar los temas para meterlos en la agenda social. El Carlitos Cruz, bueno, se posicionó que fue uno de los asesores para el tema de la Constitución de la Ciudad de México. Es un chavo que no tiene estudios aparte. Siempre que viene, le pongo C y mucha gente me dice, oye, ¿cómo que le pones C? Todos vienen doctores, maestros a dar. Pues porque él es C y él siempre dice, yo soy C, soy ciudadano, ¿no? Pero es muy interesante ver cómo el tema, o sea, ha logrado incidir en política y a posicionar sus temas fuertemente. O sea, se sienta con el secretario de Gobernación al lado. Lo llama para temas de construcción de paz, ¿no? Era candidato a la Asamblea Constituyente también. ¿Vale? ¿Se acuerda de que también se propuso para la Constitución de la Ciudad de México? No, él fue el asesor del grupo de asesores de los 20, a él lo metieron ahí. ¿También? Me decía, soy el único que no tiene grado, pero soy C, decía el cabrón, ¿no? Y no puedo venir, a ver si después para las conferencias magistrales seguramente me dijo que sí viene, porque es interesante su postura. Entonces, este tema, ¿no? Y yo lo que veo, lo que quiero es que ustedes vean en sus temas. En sus temas. Por ejemplo, él no es, les digo, no es C, pero involucró a mucha gente de trabajo social en sus proyectos. A mucha gente de trabajo social que está chambeándole ahí estos temas, ¿no? Sobre todo el empoderamiento, vuelvo a repetir, porque hay visiones del empoderamiento más personal, ¿no? Individualizado, échale ganas, empodérate y vas a poder ser como Carlos Slim. No desfallezcas, mira. Y ahí te dan el ABC de ser Carlos Slim, casi, ¿no? Porque hay enfoques también individualistas, que al final atomizan. Estos enfoques son enfoques colectivos. El poder es una construcción social, como decía. El poder es una construcción colectiva. Y también los sujetos otros pueden tener poder. Y construyen poderes. El empoderamiento habla de construcción de poder y de construcción de espacios de poder alternativos. El construir una C que ya tiene hijitos implica tener poder. Que ustedes puedan, por ejemplo, yo siempre les digo, sí, ustedes trabajan en sustituciones, está bien.
Pero desde una perspectiva del empoderamiento, ¿por qué no pensar hacer una asociación civil, por ejemplo, de especialistas del trabajo social en salud, por ejemplo, en la Ciudad de México? No importa si tú trabajas en un lado o tú otro. Eso ya es un espacio de poder alternativo. Y más si tienen la posibilidad de que, bueno, al final este diplomado les da unas herramientas. Este diplomado han salido por lo menos 25 asociaciones civiles. Porque el tema del poder es un tema de relación social también. Es un tema de construcción social. Y lógicamente el tema del empoderamiento es un poder colectivo para transformar positivamente, ¿verdad? Porque también hay otras visiones de poder. El poder para optar y todo esto, atributos negativos que le da la construcción social al poder, ¿no? El poder. Por eso el empoderamiento es importante. Por eso el empoderamiento social es relevante. Y lógicamente, incluir en la agenda social y sistematizar respuestas colectivas convertidas en derechos. La sistematización es un ejercicio también de construir poder desde el trabajo social. Porque es un conocimiento validado en la práctica y que te va a permitir, ¿no? Mira, las compañeras de esta área hicieron un modelo de intervención que es exitoso, que es importante, y eso significa también tener poder. Ayer estábamos en una reunión nacional de trabajadores sociales que hubo, llegaron 19 colegios y organizaciones y platicamos esto. Si nosotros tenemos mucho poder, somos profesionales con un poder impresionante. El problema es que hay veces que no nos damos cuenta de ese poder que tenemos y que el poder no es que yo sea el jefe de trabajo social o tú seas la jefe, no, el poder es, y tiene que ser una construcción social, ¿verdad? No, pero ayer decíamos eso. En las mesas decíamos, y tenemos un poder impresionante. Como la película esta de Un día sin mexicanos allá de Estados Unidos. Imagínense un día en las instituciones sin trabajo social. Sí, se llama colapsando la institución. No, colapsa. Y el empoderamiento creo que también siempre tiene que verse, como todo proceso de intervención, hacia adentro y hacia afuera. Pues es el empoderamiento entre nosotros como profesionales y otros profesionales, porque ese es otro tema, ¿no? Yo les decía a las compañeras de los colegios, pues es que está el Colegio de Trabajo Social, sí, pero en su estado hay colegios de todos los profesionales. Jálate, a ver, hazte amiga del presidente del Colegio de Abogados y del de Economistas, que ellos están ahí y jálate. Sí, tú como trabajador social, pero jálate. Si está solito tu colegio ahí, normalmente hay confederaciones de colegios. ¿Qué las encabezan? Claro, los economistas, los abogados, los contadores, los administradores. Pero pues también tú jálate ahí con ellos y haz eventos en conjunto y haz eventos para trabajo social. Al final, estando ahí, te van a apoyar en todo, hasta gestionar recursos, ¿no? Entonces el tema del empoderamiento, les digo, va hacia adentro y va, lógicamente, que hay otra modalidad de empoderamiento que es con los sujetos con los que trabajamos, con los pacientes, con las familias, con las comunidades, ¿no? Y yo creo que también aquí, que ese es un tema ya que discutiremos cuando veamos ya las conferencias magistrales de política pública, pero en realidad, por ejemplo, y lo han dicho muchas de ustedes en sus intervenciones, cuando vimos planeación, cuando estamos viendo intervención, ¿no? Como muchas veces la arquitectura institucional en salud es una arquitectura institucional muy orientada hacia la gente tiene que ir a la institución, no la institución tiene que ir allá. Y hay modelos, por ejemplo, interesantes en otros países, ¿no? El modelo cubano, por ejemplo, que es un modelo interesante en temas de salud, que ahora según aquí, pues en la ciudad, yo no conozco muy bien el programa de Médico en tu Casa, ¿no? No lo conozco bien, no sé si cómo se estructura, voy a tener una tarea para
después a platicarte eso, pero por lo menos es una iniciativa de generar una arquitectura institucional diferente, o sea, ir hacia la realidad, ¿no? Y no la modalidad de que... Y hay modelos duales, ¿no? Hay modelos donde está el trabajo de la institución, pero también está el trabajo en la realidad social. Pero independientemente de estas consideraciones, creo que el tema del empoderamiento va a significar un elemento importante para el desarrollo de metodologías de intervención. Ahora, todas estas metodologías, yo encontré, por ejemplo, que les llamó mucho la atención el de habilidades para la vida, como que lo que sentí, porque además es una metodología muy elaborada ya, y muy práctica, y muy vivencial. Entonces, bueno, les vamos a mandar y ustedes profundizarán, ¿no? De habilidades, por ejemplo, es un diplomado que da Carlos. Es un diplomado como de 6 meses. Yo participo en el tema de incidencia en política pública en el diplomado de Carlos. ¿No? Sí. Pero es muy interesante el diplomado. Aquí, ¿qué les dijimos? Cada uno de estos temas da para un diplomado. Un semestre. Pero la idea es que ustedes tengan este bagaje panorámico y después vayan a profundizar. ¿No? Vamos a dejarlo hasta ahí. Ya hubo mucha información. Ya nada más con habilidades, pero habilidades les vamos a mandar hoy en la noche. Ahora sí les mando todo porque les debo planeación estratégica y les debo eso, pero hoy te los mando para que lo... Vamos a dejar entonces hasta ahí y nada más vamos a hacer algunas cuestiones en términos de el calendario. Yo les decía, a ver, calendario. Vamos a aprender algo. Sí, es el congreso, ¿no? Sí. Miren, el 25 nos vamos al congreso. Todas las compañeras del diplomado. Es este sábado, ¿no? Es este sábado que viene. ¿Sale? Tienen beca del 100%. Pero es lo que les iba a decir, sí se tienen que inscribir. ¿Para cuándo tenemos hasta para inscribirnos? Para mandar el formulario. Hasta el jueves, yo creo, viernes. O sea, se van a inscribir ahí mismo. El tema es lo de las constancias. Que queremos que estén listas y ya no haya problemas, ¿no? Ya aparece ya aparece, abre el documentito y ahí viene el link. Entonces se anotan y nos vemos allá 8:30 de la mañana para, se inaugura a las 9 y es de hasta las 6 de la tarde que acaba, ¿no? Tiene un reconocimiento curricular de 10 horas y para la gente que le piden crédito es un crédito, ¿no? Es un crédito, porque hay, sobre todo en salud, en varias instituciones piden crédito. Entonces son 10 horas como curso extracurricular y un crédito académico. ¿Sale? Eso es el 25. Y va a ser sobre el tema de supervisión, que después pues va a venir la misma Irma Canela, que es la que da ya cuando veamos fortalecimiento institucional. Muy bien. Luego les decía que el primero, la idea es que el primero, que es sábado, de abril. el primero, no, sí, ya es de abril. Primero de abril, que es sábado, vamos a hacer el tallercito de modelos de intervención, que va a ser su trabajo de este módulo. ¿Sale? Vamos a hacer, solamente vamos a venir a ver ese tema. El taller, que es el primero. Les vamos a mandar de todos modos, pero quiero que quede claro. Luego, el 8 y el 15 no venimos. Sábado de Gloria No, pues imagínate, aparte, no venimos. 8, sábado 8 y sábado 15 no hay sesión. Yo voy a la representación. Yo lo que quiero es que aprovechen esas dos sesiones para ponerse al corriente con sus trabajos. Es que mucha gente me ha hablado, compañeras, mucha gente me ha hablado. Yo sé que, pero ocupen esas 2 semanitas, son como de vacaciones de semana. Ya no deber. No, para no deber nada. Solamente va a quedar el trabajo de modelos, que ese día primero yo les digo cuando lo entregamos. Pero acuérdense que va a ser un punteo de las diferentes componentes de los modelos. Nos veríamos hasta el sábado 22 para iniciar el módulo de administración.
de Administración de Servicios de Salud. ¿Sale? Iniciamos ahí el módulo. Van a ser 4 sesiones a partir del 22. Y con eso ya nos ponemos al corriente. ¿Sale? Entonces, próximo sábado 25, el Seminario Nacional de la Red. Primero, el taller sobre elaboración de modelos de intervención, que va a ser también a las 10 de la mañana, ya les vamos a mandar, solo eso. Luego, 8 y 15, no hay sesión, para que trabajen. Hasta el 22 nos vemos. Perfecto. 22. ¿A qué hora empieza el seminario? A las 9. A las 9. ¿En dónde la delegación? Sí, estoy viendo. Delegación Cuauhtémoc. ¿Cuauhtémoc? Auditorio de la Delegación Cuauhtémoc, Aldama y Mina, Colonia Buenavista, 2 cuadras de Metro Revolución. Metro Revolución. Metro Revolución. A las 9. A las 9. Exactamente. Muy bien, pues que tengan un bonito fin de semana largo, un bonito puente. Nos vemos el 25 allá en la delegación. Muchas gracias y buenas tardes.